Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucha conversación y, francamente, bastante preocupación entre los fans de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Como habrán visto por el título, vamos a hablar sobre la misteriosa hospitalización de emergencia de Hande Erçel y el gran interrogante que esto ha generado sobre la salud de Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca la vida de estos actores, y es natural que cuando algo así sucede, la curiosidad y la inquietud se apoderen de nosotros. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar todos los detalles que tenemos hasta ahora, las especulaciones que han surgido y lo que esto podría significar para ellos, tanto personal como profesionalmente. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente cuando se trata de noticias tan relevantes y que capturan tanto la atención. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad, así que apóyenos dándole a ese botón rojo. Como les comentaba, la noticia de la hospitalización de emergencia de Hande Erçel ha caído como una bomba en el mundo del entretenimiento. Por supuesto, nuestra primera reacción como fans y como personas es de preocupación por su bienestar. ¿Qué le ha sucedido? ¿Está bien? Estas son las preguntas que todos nos hacemos. Y lo que ha añadido una capa extra de intriga y, por qué no decirlo, de nerviosismo, es la conexión que se ha establecido con Kerem Bürsin. Se habla de un misterio en la salud de Kerem Bürsin, lo cual, sinceramente, suena bastante serio y nos hace pensar en escenarios que preferiríamos no imaginar. Es importante recordar que si bien seguimos la vida pública de estas personalidades, son seres humanos antes que nada, y su salud es algo que debemos abordar con respeto y cautela. Los primeros informes sobre la hospitalización de Hande Erçel surgieron de fuentes muy cercanas a ella, y aunque al principio eran un poco vagas, confirmaron que fue una situación de emergencia. No se dieron detalles específicos sobre la dolencia, lo cual es completamente entendible y respetable, ya que la privacidad médica es fundamental. Sin embargo, la especulación en las redes sociales y en los medios de comunicación no tardó en desatarse. ¿Fue algo repentino? ¿Algo que venía arrastrando? La ausencia de información oficial detallada solo alimentó los rumores. Y ahí es donde entra en juego Kerem Bürsin. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido objeto de muchísima atención desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam. Su química en pantalla traspasó la ficción y conquistó a millones de fans alrededor del mundo, quienes los convirtieron en la pareja favorita y los apodaron Hande Kerem. Tras finalizar la serie, su relación se hizo pública y, desde entonces, han sido una de las parejas más seguidas y admiradas. Su apoyo mutuo, sus apariciones juntos y sus momentos compartidos en redes sociales han sido siempre motivo de alegría para sus seguidores. Por eso, cuando una noticia afecta a uno de ellos, inevitablemente la preocupación se extiende al otro. Ahora, ¿cómo se vincula la hospitalización de Hande Erçel con un supuesto misterio en la salud de Kerem Bürsin? Aquí es donde las cosas se ponen un poco más complejas. Las teorías que han surgido son varias. Una de las más comentadas es que quizás Kerem Bürsin también ha estado enfrentando problemas de salud, y que la hospitalización de Hande podría estar relacionada de alguna manera. Quizás como un apoyo o incluso como algo que ha exacerbado una situación preexistente en él. Otra línea de especulación sugiere que el estrés o la preocupación por la salud de Kerem podría haber sido un factor desencadenante o contribuyente a la emergencia médica de Hande. Es importante ser muy claros, hasta ahora, no hay confirmación oficial de que Kerem Bürsin esté enfermo o haya estado hospitalizado. La mención de un misterio en la salud de Kerem Bürsin parece ser una construcción mediática o especulativa que ha surgido a raíz de la noticia de Hande. Sin embargo, la ausencia de declaraciones conjuntas o de información clara por parte de los representantes de ambos ha dado pie a estas conjeturas. En el mundo del espectáculo, el silencio a menudo se interpreta de mil maneras, y en casos como este, la imaginación vuela. Podría ser que ambos estén atravesando un momento delicado y hayan decidido manejarlo de forma privada, lo cual es totalmente comprensible y deseable para cualquier persona. La presión mediática sobre celebridades es inmensa, y a veces, la mejor estrategia es alejarse del ojo público para recuperarse en paz. Analicemos las posibilidades. Si Hande Erçel ha sido hospitalizada de emergencia, esto implica que ha habido un evento médico agudo que ha requerido atención inmediata.
Esto podría ser desde una dolencia menor pero repentina hasta algo más serio. Lo crucial es que se está recuperando y eso es lo más importante. Ahora, si Kerem Bürsin estuviera, como se especula, enfrentando algún problema de salud, esto añadiría una dimensión de preocupación doble. ¿Están lidiando con esto juntos? ¿Se están apoyando mutuamente en este momento difícil? Es muy probable que así sea, dada la sólida relación que han mostrado al público. La forma en que los medios y los fans han reaccionado es fascinante. Por un lado, hay una oleada de mensajes de apoyo y buenos deseos para Hande. Por otro lado, la intriga sobre Kerem ha generado una avalancha de preguntas y teorías. Esto nos muestra cuán profundamente conectada está la audiencia con sus ídolos. Queremos saber que están bien, queremos que sean felices, y cuando enfrentan dificultades, queremos estar ahí, aunque sea virtualmente, enviándoles nuestras mejores vibras. Es fundamental recordar que la información oficial es limitada, y gran parte de lo que circula son rumores y especulaciones. Si bien es natural que la gente hable y debata, debemos tener cuidado de no difundir desinformación o hacer juicios precipitados. La salud es un asunto personal, y aunque estas figuras públicas comparten gran parte de sus vidas con nosotros, hay límites que deben ser respetados. ¿Qué implicaciones podría tener esto para sus carreras? En el corto plazo es probable que ambos necesiten tiempo para recuperarse y cuidar de sí mismos. Esto podría significar una pausa en sus proyectos profesionales, ya sea filmaciones, eventos públicos o compromisos publicitarios. El mundo del entretenimiento es exigente y la salud siempre debe ser la prioridad número uno. Esperemos que tanto Hande como Kerem tengan el espacio y el tiempo que necesiten para recuperarse plenamente. A largo plazo, situaciones como esta, aunque difíciles, a menudo fortalecen a las personas. Pasar por un desafío de salud, ya sea propio o de un ser querido, puede brindar una perspectiva nueva sobre la vida y prioridades. Si han estado lidiando con esto juntos, su vínculo podría haberse fortalecido aún más. Y como fans, verlos superar estas adversidades puede ser inspirador. La clave aquí es la paciencia y la espera de información oficial. Si Hande Erçel ha sido hospitalizada de emergencia, y si hay algún indicio de que Kerem Bürsin está lidiando con problemas de salud, lo más probable es que pronto haya alguna comunicación por parte de ellos o de sus representantes. Hasta entonces, lo mejor que podemos hacer es enviarles nuestros mejores deseos y esperar que ambos se recuperen pronto y estén sanos. Consideremos el aspecto del misterio. En muchas ocasiones, cuando se habla de un misterio en la salud de una celebridad, es porque hay una situación delicada que los involucrados prefieren no hacer pública por motivos de privacidad, o porque aún están evaluando la gravedad. Esto no necesariamente significa algo alarmante, pero sí indica que hay una razón para la discreción. La conexión con Hande a través de su hospitalización es lo que ha hecho que este misterio sobre Kerem sea más llamativo y objeto de intensas especulaciones. Siendo sinceros, la falta de detalles concretos puede ser frustrante para quienes los seguimos con tanto cariño. Queremos saber que están bien, queremos detalles. Pero, de nuevo, debemos recordar que son personas y merecen su privacidad. Suponiendo que haya algo en la salud de Kerem, y que Hande haya sido hospitalizada, podría haber una compleja red de circunstancias médicas y emocionales por las que están pasando. La cobertura mediática de las celebridades a menudo puede ser sensacionalista. Los titulares buscan captar la atención y frases como misterio en la salud o hospitalizada de emergencia son perfectas para generar clics y debates. Sin embargo, es importante tratar estas noticias con un grano de sal y esperar confirmaciones. Lo que sí es innegable es el cariño y la admiración que Hande Erçel y Kerem Bürsin generan en su público. La preocupación que se ha manifestado en redes sociales es un testimonio de la fuerte conexión emocional que han establecido con sus fans. Millones de personas desean lo mejor para ellos y esperan verlos sanos y felices tanto en sus vidas personales como profesionales. En resumen, hemos abordado la noticia de la hospitalización de emergencia de Hande Erçel, la cual ha generado una ola de preocupación y especulación. Paralelamente se ha abierto un debate sobre un supuesto misterio en la salud de Kerem Bürsin, aunque sin confirmación oficial de su parte. Hemos explorado las posibles conexiones, la importancia de la privacidad médica y el impacto que estas situaciones pueden tener en la vida pública de las celebridades. Espero que esta explicación detallada les haya sido útil y haya aclarado algunas de las dudas que flotaban en el aire. Lo más importante en estos momentos es enviar nuestros mejores
Ese deseos y pensamientos positivos tanto a Ande como a Kerem. Ojalá y ambos se recuperen por completo muy pronto y podamos verlos de regreso, disfrutando de sus vidas y sus carreras. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia y las especulaciones que han surgido. ¿Tienen alguna teoría? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y generar un espacio de diálogo constructivo. Y si les ha gustado el contenido de este vídeo, si lo encontraron interesante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero la invitación a suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.